El siguiente relato es una situación que está sucediendo al día de hoy. Es real, y el protagonista pide su apoyo para que le den su opinión. Él siente que puede ser que su compañero esté haciendo brujería en la oficina debido a situaciones extrañas que suceden. Te recuerdo que ya está abierta la pestaña de miembros exclusivos del canal, donde puedes apoyar al proyecto con una pequeña aportación, que además de patrocinar la creación de nuevo contenido, disfrutarías de beneficios exclusivos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Manuel Gutiérrez, vivo en la Ciudad de México y lo que estoy a punto de contarte está sucediendo al día de hoy. Me gustaría que me des tu opinión. No sé si será brujería o algo más turbio entre mis colaboradores. Dime qué opinas. Desde que estaba estudiando la universidad, me esforcé para superarme, para ser mejor día con día y lograr obtener un empleo que me hiciera feliz y me pagara bien. Esto para poder darle una buena vida a mi madre, que ella me crió sola, y a mi futura esposa y familia. Finalmente, después de mucho trabajo y dedicación, entré a laborar a una empresa americana. Al inicio todo iba de maravilla. Los compañeros eran competitivos pero colaboradores, y en general teníamos un buen ambiente laboral. Sin embargo, esto cambiaría de la noche a la mañana. Debido a tanto trabajo, contrataron a una persona para que se uniera a nuestra fuerza de trabajo. Su nombre es Roberto López. Al inicio, como usualmente sucede, llegó con todas las ganas del mundo, trabajando arduo y continuamente ofreciendo ideas frescas y propuestas innovadoras. Sin embargo, algo en su actitud parecía peculiar. Roberto era un tipo amable, pero tenía un aire extraño, como si siempre estuviera observando más de lo necesario. Conforme pasaron las semanas, comencé a notar algo raro. Roberto tenía una habilidad especial para ganarse la confianza de las personas, pero siempre con una pizca de manipulación oculta. Sabía cómo decir lo que querías escuchar, cómo halagar justo lo necesario y cómo identificar tus debilidades. En reuniones, sus sugerencias comenzaban a opacar las nuestras, aunque en realidad no siempre eran mejores. No me molestaba, porque su presencia no afectaba mi desempeño ni mis metas, pero pronto esto cambió. Una tarde, después de entregar un proyecto importante, fui llamado al despacho de nuestro jefe, el señor Méndez. Entré confiado, pues sabía que mi trabajo había sido impecable, pero al mirar su expresión, supe que algo no estaba bien. Me dijo que había revisado el reporte y que había inconsistencias. Tranquilamente revisé los papeles y, para mi sorpresa, los datos estaban alterados, como si alguien los hubiera manipulado deliberadamente. Intenté explicar que esa no era mi versión original, pero el jefe simplemente asintió, como si no estuviera del todo convencido. Entonces me dijo que Roberto le había comentado que estaba incorrecto, que si tenía pruebas de que estaba modificado, que le entregara impreso donde estaban bien los números. Yo le dije que no lo imprimí, que todo se manejaba por internet para no utilizar papel, pero que para la próxima lo imprimiría. Salí de la oficina con la mente llena de preguntas, tratando de entender cómo alguien había manipulado los números del archivo, pero sin pruebas claras de quién había sido. Ese día, la regañiza que me dio mi jefe me dejó con un dolor de cabeza insoportable, y la plática con el equipo fue tan tensa que sentí que me estaba ahogando en un mar de frustración. Más o menos a la semana, comencé a notar algo extraño. Roberto empezaba a ir con frecuencia a la oficina del jefe. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Se estaba acercando cada vez más al señor Méndez y su actitud empezó a cambiar. Se involucraba en actividades que no le correspondían,
tomando decisiones que ni siquiera eran de su ámbito, como si fuera un supervisor. Lo más inquietante fue que, de un momento a otro, comenzaron a salir juntos mi jefe y Roberto. Los veíamos subirse juntos al auto del señor Méndez y llegar juntos cuando la hora de comida terminaba. Roberto no solo se había integrado al grupo, sino que había comenzado a tejer una red de conexiones con el jefe que me desconcertaba. Extrañamente, a los 4 meses, nuestro jefe dio la noticia que me dejó sin palabras. Nos informó que se había decidido crear un nuevo puesto, el de supervisor de nuestro equipo, el cual sería cubierto por Roberto a partir de la próxima semana. Me quedé pasmado. ¿Cómo era posible? Ese puesto no existía antes, y a pesar de no existir, yo siempre había sido el encargado de asegurar de que las fechas de entrega se cumplieran y que el trabajo esté hecho con la calidad requerida. Fue un duro golpe el que no me hayan considerado como candidato, y me sentí mucho peor, porque yo era quien le revisaba a Roberto los proyectos y quien le exigía que entregara en tiempo y forma los documentos. Incluso muchas veces me quedé con él después del trabajo para verificar que se hiciera, porque si fuera su decisión, simplemente dejaría tirado el trabajo para irse a su casa o de fiesta. Cuando llegué a casa no pude evitar contárselo a mi esposa. Le detallé lo que había sucedido, lo difícil que me resultaba ver cómo Roberto, sin haber hecho un buen papel en su trabajo, había logrado meterse también en la estructura de la empresa. Le expliqué lo que me molestaba, que el jefe, el señor Méndez, no se diera cuenta de que yo era quien estaba detrás de todo para que los trabajos se entregaran a tiempo. Las semanas pasaron y la situación solo empeoró. Roberto, con su nueva posición, comenzó a delegar su propio trabajo a los demás y, curiosamente, casi siempre me tocaba a mí. No importaba si tenía mis propias tareas o estaba bajo presión con otros proyectos. Él encontraba la manera de delegarme lo que no quería hacer. Y lo peor de todo es que, cuando presentaba el trabajo, se lo atribuía como si hubiera sido él quien lo había hecho. Se ponía la medalla, y yo me quedaba con la impotencia de saber que el esfuerzo no era reconocido, mientras él continuaba ganando puntos con el jefe. La frustración era cada vez mayor. Entre los compañeros comenzamos a hablar sobre lo extraña que resultaba la situación. Todos coincidíamos en lo mismo. Roberto había logrado un nivel de manipulación que roza lo imposible. Era como si tuviera al jefe completamente en sus manos, controlando cada movimiento, cada decisión. Cuando Roberto hacía algún trabajo directamente y el resultado no era el esperado, el señor Méndez me llamaba a mí para que revisara y corrigiera lo que Roberto había hecho mal. Y para colmo, cuando lo terminaba, me decía que se lo entregara a Roberto para que lo presentara en la junta. El trato del jefe hacia Roberto se volvió aún más ciego. A pesar de las evidentes deficiencias en su desempeño, parecía que nada le importaba. Roberto llegaba tarde casi todos los días, se iba temprano sin dar explicación, y los sábados, cuando nos tocaba hacer guardia, de alguna manera siempre lograba ajustar los roles para evitar que le tocara. Era como si tuviera un control absoluto sobre todo, y los demás simplemente teníamos que aceptar su comportamiento. La gota que derramó el vaso fue cuando, después de que varios de nosotros le reclamamos directamente a Roberto sobre su falta de compromiso, el señor Méndez convocó una reunión. Todos pensábamos que finalmente se tomarían medidas, pero cuando entramos a su oficina y expusimos la situación, el jefe no solo ignoró nuestras quejas, sino que defendió a Roberto como si estuviera ciego a lo que ocurría. Incluso me dijo que entendía que la situación nos molestara, pero que debíamos entender que Roberto tenía una manera distinta de trabajar, que él logró organizar y dar resultados favorables, a tal grado de que se le estaba considerando ser líder de un proyecto importante para la empresa. Así que quería que todos lo apoyemos. Esas palabras fueron como un golpe directo en el pecho.
La rabia me invadió, pero traté de mantener la calma. No dije nada, me sentí impotente, atrapado en una situación donde el esfuerzo y la dedicación ya no importaban. Lo único que parecía contar eran los favores, la manipulación y la influencia. No importaba cuánto trabajo estuviera detrás de cada proyecto que entregaba. Lo que Roberto hacía, o más bien, lo que no hacía, pasaba desapercibido. Lo que más me dolía era ver que, a pesar de que intentábamos hacer lo correcto, no había justicia. Roberto siempre salía bien librado, sin importar el daño que causara. A medida que pasaba el tiempo, el ambiente en la oficina se fue deteriorando aún más. El equipo comenzó a fragmentarse. Algunos compañeros fueron despedidos bajo el pretexto de que se necesitaban personas más capacitadas. Pero la verdad es que, al poco tiempo, esas vacantes fueron ocupadas por personas que resultaban ser amigos de Roberto o excompañeros de trabajo. La situación era cada vez más evidente y yo me sentía más fuera de lugar que nunca. Esa misma noche, al llegar a casa, le conté a mi esposa sobre la última reunión, sobre la incredulidad que sentía al escuchar la defensa ciega que el jefe hacía de Roberto. Le hablé de los despidos injustificados y de cómo los nuevos compañeros de trabajo parecían más bien una extensión de la red de Roberto. Ella, como siempre, me escuchó con atención y me ofreció su apoyo, pero sabía que mis palabras no lograban calmar mi frustración. Después de un largo silencio, mi esposa me miró con cierta preocupación y me dijo que deberíamos buscar una salida, una solución, que a veces la vida nos lleva por caminos difíciles y tal vez me ayudaría a hablar con alguien que pudiera darme un panorama. Me dijo que conocía a una mujer que leía las cartas del tarot, una amiga de una amiga, que quizá ella me pudiera dar alguna respuesta o claridad sobre lo que estaba pasando. Su voz tenía un tono tan sincero, por lo que no pude evitar prestarle atención. No creía en esas cosas, nunca lo había hecho, pero algo dentro de mí sentía que estaba al borde del agotamiento y tal vez necesitaba encontrar alguna forma de ver las cosas desde otra perspectiva. Aunque al principio dudé, al final decidí hacerlo. No tenía nada que perder y algo dentro de mí me decía que debía intentar abrirme a nuevas ideas. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Si esa mujer podía ofrecerme algo, aunque fuera solo una nueva perspectiva, estaba dispuesto a escucharla. Mi esposa no dejó que me arrepintiera. Esa misma tarde me llevó a la casa de la tarotista, una mujer de apariencia tranquila y ojos penetrantes que parecía ver más allá de lo evidente. Su hogar estaba lleno de objetos que irradiaban misterio. Velas encendidas, un incienso que llenaba el ambiente con un aroma relajante y una mesa cubierta con un mantel de color rojo. Me sentía algo nervioso, pero decidí dar el paso y confiar en lo que pudiera suceder. La tarotista me recibió con amabilidad y me invitó a sentarme frente a ella. Colocó un mazo de cartas en el centro de la mesa y me explicó el proceso. Quiero que te relajes, respires profundamente y pienses en la situación que te inquieta, dijo mientras barajaba las cartas con una destreza que denotaba años de experiencia. Agregó que no le dijera nada, que las cartas iban a hablar por mí. Cerré los ojos y dejé que mi mente se llenara de todas las injusticias que había vivido en mi trabajo, de la figura de Roberto y de la frustración que sentía. Cuando abrí los ojos, ella ya había extendido las cartas. Las miraba con una expresión seria, como si cada símbolo le contara una historia. Lo que sucedió después me dejó sin palabras. Comenzó a describir mi situación laboral con una precisión que me erizó la piel. Veo un ambiente muy cargado, lleno de tensiones y manipulaciones, dijo mientras señalaba una carta que mostraba una figura envuelta en sombras. Hay una persona cercana a ti, un compañero, que no está actuando con honestidad.
que había estado usando recursos que van más allá de lo ético para avanzar en su camino. En pocas palabras, ha realizado varios trabajos de brujería para poder manipular a las personas y también las situaciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía cómo lo sabía, pero estaba describiendo a Roberto con exactitud. Continuó señalando otra carta, esta vez con una figura que sostenía un cetro. Tu jefe no está viendo las cosas con claridad, no porque no quiera, sino porque algo o alguien ha influido en él. Que mi compañero tenía un par de familiares que se dedican a la brujería y les había pagado para que hicieran un trabajo de control sobre mi jefe. Mis manos comenzaron a sudar. Jamás había considerado algo así. Pero lo que decía explicaba demasiado bien el comportamiento extraño del señor Méndez. Todo encajaba. La manera en que defendía a Roberto, los privilegios que le daba, la indiferencia hacia nuestras quejas. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté. La tarotista me miró fijamente y dijo que deshacer este tipo de cosas no era fácil, porque están hechas con intención y energía muy fuertes. Pero lo primero que debería de hacer es protegerme a mí mismo. Dijo que haría un trabajo de protección y me daría un líquido para que rociara en la oficina, que eso ayudaría a mejorar las cosas. Esa noche, mientras platicaba con mi esposa de lo sucedido, le dije que tenía dudas acerca de seguir o no con las recomendaciones de la tarotista. Estoy dudoso y no sé qué pensar. Me encantaría que me des tu opinión en los comentarios, porque al día de hoy, Roberto sigue escalando y ahora tiene una mejor posición en la compañía, y siento que me está encasillando en el trabajo, porque había oportunidad de que yo ascendiera de puesto. Sin embargo, él prefirió contratar a una persona de fuera, en vez de darme la oportunidad. Es por eso que te pido tu opinión. ¿Crees que lo que afecta en mi trabajo es brujería? ¿O mi compañero le sabe algo raro al jefe y por eso tiene tantas consideraciones? Si deseas dejar un comentario, eres bienvenido. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?